Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Y qué gusto hacerlo cuando ya se encuentra con nosotros. Bueno, primero voy a saludar a George. Hola, George. ¿Qué tal, Marta Yolanda? Bienvenida al programa. Y saludar a toda nuestra audiencia y a la comunidad de Libertópolis. Pero qué gusto que nuestro invitado hoy, con quien vamos a hablar varios temas, vamos a comenzar con el tema de la deuda, que recordarán que Jorge nos presentó algunas gráficas ayer, que pienso que quienes se las perdieron, Jorge, probablemente sean también de utilidad hoy, que vamos a conversar con Ramón, entre otros, de este tema. Pero sí, ya les dije quién es nuestro invitado, nuestro amigo Ramón Parellada, columnista de Prensa Libre, director del CES y pues conocidísimo empresario de Guatemala y catedrático universitario. Así que qué gusto que nos acompañe Ramón Parellada. Ramón, buenas tardes y qué gusto que estés nuevamente con nosotros en este proceso de cambios que estamos viviendo en Libertópolis, que ha sido como una especie de parto. Pero ahí vamos. Bienvenido, Ramón. Gracias, Marta Yolanda, gracias, Jorge, a todos los radioescuchas. Aquí muy contento de estar de nuevo con ustedes, viendo ya parte de estos cambios muy positivos para ustedes y para Guatemala. Ojalá que así sea, Ramón, porque nuestro objetivo al final del hecho de estar ya ahora en televisión, por supuesto que surgimos Libertópolis en una radio, pero hoy pues es mucho más que una radio. Estamos en redes, en televisión a nivel nacional por la mañana y próximamente también Libertópolis al mediodía. Y en nuestros programas por la tarde, porque sabemos que es importantísimo dar esta batalla para que algún día vivamos en esa Guatemala que soñamos y que compartimos ese sueño, Ramón. Pero todo sueño, para hacerlo realidad, tiene un costo. Claro. Y hay que trabajar. En la división del trabajo, valga la redundancia, nos vamos a repartir esas tareas que voluntariamente vamos cada uno de nosotros a buscar. Nosotros hemos elegido esto, dar la batalla de las ideas, al igual que tú. Pero dar esa batalla a veces cuesta hasta que logras poner de una forma concreta las consecuencias de no aclararnos las ideas y tomar mejores decisiones. Y uno de esos temas tiene que ver con la deuda. Escuchamos casi que todas las semanas que los gobiernos, tanto el actual como los anteriores, porque hay que recordar que esto viene tiempo atrás, andan tramitando préstamos o andan colocando deuda interna. Que por cierto, Jorge, hay una nota que no hemos mencionado y que salió un nuevo reglamento para la colocación de esa deuda que fue publicado el pasado viernes. Entonces, eso significa que pues bueno, ese crecimiento del cual nos platicaba Jorge el viernes en su columna aquí en Libertópolis al mediodía y que profundizamos ayer, es uno de los principales problemas que tenemos los guatemaltecos. Sin embargo, Ramón, ¿por qué, a pesar de ser uno de nuestros mayores problemas, la mayoría no lo toma en cuenta? ¿Qué pasa, Ramón? Bueno, yo creo que la gente hay cosas que no son tan obvias. En economía no todo es muy obvio. Por ejemplo, cuando hablamos de libre comercio, no es tan obvio. Dice, protejamos las fronteras, así generamos más empleo local. Pero es un empleo ¿a qué costo? Que no miran es el costo. También ha sido todos los países del mundo, porque todos los países del mundo tienen su protección. La agricultura está protegida en todas partes, incluso aquí en Guatemala. La producción de granos básicos, de leche, de lácteos, de quesos. Europa es uno de los países de las regiones más proteccionistas que hay en cuanto a su agricultura. Latinoamérica también y todos los demás países. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando hablamos de la deuda, que es parte del tema que vamos a hablar hoy. No nos damos cuenta que al final la pagan todos los tributarios, la estamos pagando. Y la estamos pagando nosotros y nuestros hijos y nuestros herederos y nuestros nietos. Y esa deuda, y entonces
No nos damos cuenta de eso y estamos pidiéndole al gobierno que queremos más de esto, más de lo otro. Por ejemplo, el grupito que quiere imponer el etanol a la fuerza, el grupito que quiere poner una ley para que les creen un instituto de cine y que les paguen por películas que nadie las va a ver y que no van a ser rentables. O sea, la gente quiere eliminar el riesgo, irse a la seguridad y que otros paguen por sus aventuras. Y eso no se vale. Y eso es lo que no entiende la gente. Entonces hay que decir, miren, todo lo que se hace tiene un costo. ¿Y quién paga el costo? Todos los que producimos riqueza. Entonces, cuando entendamos esto, yo creo que ahí está el problema, que no es tan obvio. Hay que explicarlo. Y esa es la lucha que ustedes vienen haciendo desde hace años. Yo vengo haciendo desde hace años también. Todos estamos tratando de explicar eso. Así es, y esto al final es precisamente buena parte del problema, porque al final lo que hay que entender es de que todo lo que se gasta el gobierno, primero nos lo tiene que quitar. Sin embargo, han encontrado una forma de cómo saltearse un poco el proceso, y es a través de la deuda, porque la deuda también la vamos a tener que pagar nosotros, pero el político que se gasta el dinero no nos lo tiene que ir a cobrar, sino que le deja la tarea a los siguientes, y eso es porque eso pienso yo que es una de las razones por las cuales tanto les gusta la deuda a los políticos, porque en todas partes del mundo están los gobiernos endeudados, o los tributarios más bien, porque no son los gobiernos, son los tributarios a los que tienen endeudados en casi todas partes del mundo, por no decir en todas partes. Ahí creo que sí se puede generalizar, en todas partes del mundo, porque aún Guatemala supuestamente es de los que menos tiene, de los que menos porcentualmente o proporcionalmente tiene deuda, pero aún así para los políticos es lo mejor de todos los mundos poder gastarse un montón de dinero y que sea alguien más el que lo tenga que ir a cobrar, ¿no? Por eso es tan importante ponerle candados constitucionales a la deuda, como se le puso la vez pasada un candado constitucional a la deuda del Banco de Guatemala hacia el gobierno. Ese fue un freno fantástico, aunque ya en una ocasión lo tuvieron, hicieron una excepción, pero en general le cortaron una llave de esas fáciles que le gustan a los políticos. Y es lo que nos ha permitido tener esta estabilidad macroeconómica. Nos ha ayudado a tener una estabilidad macroeconómica bastante importante y que tengamos una tasa de inflación relativamente baja. Todavía es demasiado alta, creo yo, la podemos tener más baja. Y la deuda, siempre me gusta decir a mí, son impuestos al futuro. No es que no sean impuestos, son impuestos al futuro. Los tenemos que pagar tarde o temprano. Y justamente ayer se celebraban los 250 años de la publicación del libro de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones. Y en ese libro, Adam Smith dice: lo que es prudente para una familia en lo privado, en cuanto a ingresos y egresos y deuda, lo debe ser también para el gobierno. Y el gobierno, así como una familia en lo privado, no puede endeudarse más de ciertos límites. Los bancos ya no le dan más préstamos si no demuestra que su flujo de caja le va a permitir pagar su deuda. Pues lo mismo debería ser para el gobierno. Pero los gobiernos, cuando tienen el recurso de la deuda sin límites, se pueden endeudar lo que quieran. Y recuerdo hace unos años que hubo un presidente del Banco de Guatemala que propuso un techo máximo a la deuda pública. Pero los diputados la verdad que los diputados no lo quisieron pasar, hubiera sido muy bueno. Él había propuesto el 25% de techo. Pero yo creo que sobre esto hay mucha tela que cortar porque... O sea, el 25% sobre el Producto Interno Bruto. Sí, pero de la deuda oficial. Y creo que aquí hay un tema que aclarar porque hay lo que los políticos llaman deuda oficial y hay lo que los economistas correctos, éticos, vemos que es la deuda total, que es la oficial más la que esconden, más la que tratan de ignorar. Y creo que tú escribiste en tu artículo del viernes pasado justamente cómo está esta deuda, ¿verdad?
Sí, en efecto, que también vos lo has escrito, hago la salvedad ya en varias ocasiones con relación a la deuda escondida o la principal. Básicamente son dos rubros. Uno que es la deuda que se le tiene, que el gobierno le tiene, bueno, que le tenemos porque al final si algún día lo paga el gobierno va a ser con nuestros impuestos, pero que el gobierno le debe al ICS, que el gobierno no reconoce oficialmente esa deuda, porque incluso así alguien comentaba mi artículo el domingo y decía, no, pero es que los abogados del Ministerio de Finanzas dicen que ellos no le deben nada al ICS. Pero entonces va uno a ver el estado de cuenta, y lo tengo por ahí, pero no lo traje ahorita para ver si todavía lo logro sacar. En el estado financiero, en el resultado, en el estado así en el informe anual de cuentas del ICS, ahí aparece y dice, bueno, y el gobierno debe, y es la cifra que yo puse ahí, de 73.800 millones de quetzales, que es cifra que se ha venido acumulando desde 1956, imagínate. O sea, por casi 70 años, por 70 Así años, es. 70 años se ha venido acumulando esa deuda y entonces, aunque el gobierno diga que no existe, pues ahí está en los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y aunque uno, o sea, yo no estoy de acuerdo en cómo funciona el ICS y pienso que debería ser otro, no obligatorio el sistema de pensiones, pero existe y ahí está en la ley, y en la ley dice que el gobierno le tiene que pasar esos fondos al ICS, y no lo han hecho a lo largo de 70 años. Que es el equivalente a la parte patronal. Fíjate que no es solo la parte patronal, sino que también hay un aporte, o sea que en la ley, habría que buscar en qué parte de la ley, pero en una de las 70,000 leyes que hay en Guatemala, el gobierno está obligado a darle un aporte del Estado al ICS, y eso es la mayor parte. Eso es algo así como el 60% de esos 73,000 millones, es ese aporte del Estado hacia el ICS. Y adicionalmente la cuota patronal, que son como 20,000 millones de quetzales, o sea, por todo lado le debe. Y luego está la parte de que le debe al Banco de Guatemala, que según yo son más o menos como 30,000 millones de quetzales. En este caso, ¿qué? Milloncitos más, milloncitos menos. Pero eso sube considerablemente el monto de la deuda, ¿verdad? O sea, utilizando los parámetros esos del gobierno, del 26.8% de la deuda con relación al PIB sube como al 37%, ¿no? Sube 10 puntos porcentuales, y eso lo hace que ya esté muy por encima del margen ese que dan los organismos internacionales, de que abajo del 30% pues todavía es saludable la deuda. Bueno, y justamente recordando esta publicación de La riqueza de las naciones, Adam Smith, el que conocemos como el padre de la economía moderna, podríamos llamarle así, proponía frugalidad, ahorro. No se puede gastar así nomás, no se puede endeudar así nomás, y peor si la deuda va a gasto y no a inversión. Cuando va a gasto es un desperdicio de recursos, debe ir a inversión. Eso lo mismo pasa en una familia. Si en una familia estás adquiriendo deuda para gastar en lo que sea, te estás empobreciendo. Pero si tú inviertes y estás logrando que eso que te endeudaste lo estás pagando, y además estás produciendo algo adicional para poder pagar todo eso y quedarte con algo extra. Haces crecer esa inversión. Entonces son dos temas muy, muy importantes. Y el gobierno lamentablemente ha estado endeudándose muchísimo, pues para pagar la deuda anterior en parte, y también para burocracia, es decir, para gastos de funcionamiento, lo cual no es válido. Entiendo que eso tampoco está permitido por las normas del presupuesto y del gobierno, ¿no? Fíjate que la ley orgánica del presupuesto establece esa restricción, que la deuda se debe de ir a, yo prefiero llamarlo gasto en infraestructura que inversión, porque no creo que el gobierno invierta ni rosca.
Pero eso está en la ley orgánica del presupuesto, y como le han jugado la vuelta los diputados, es que cuando aprueban el presupuesto ponen un articulito que sí se lo pueden gastar en gasto recurrente. Entonces, así es como le han jugado la vuelta, pero en la ley orgánica del presupuesto sí está esa limitación. Y lo lamentable, Ramón, es que el mal ejemplo que los gobernantes dan a la gente aparentemente también se está replicando en el mercado en general, porque ayer o antier comentábamos con Jorge, no acá en el programa, sino fuera de cámaras, porque ese todavía no lo hemos abordado, que hoy los principales deudores dentro de la iniciativa privada, o sea, los principales deudores a los bancos, ya no son las empresas que están buscando capital para invertir y transformar recursos en riqueza, corriendo los riesgos tanto los hogares, como los llaman, como las empresas, de que si no te va bien, a ti te va a tocar pagar ese préstamo. A diferencia de los gobernantes, a ellos les da igual cómo gasten el dinero, si lo gastan o lo malgastan. Y solo un paréntesis, Jorge dijo, yo no creo que invierta el gobierno en nada, yo tampoco, porque creo que solo puede invertir aquel que está corriendo el riesgo, que lo está haciendo con su dinero o con dinero que le prestaron, pero que lo va a tener que devolver. Entonces eso es invertir. El gobierno gasta correctamente en sus funciones primordiales, que es dar seguridad y justicia, o malgasta, que es lo que mayormente hace el gobierno. Pero regresando otra vez al punto, esta nota de que hoy tal vez Jorge la encuentra y compartimos alguna imagen, alguna gráfica con los medios, con los miembros de nuestra comunidad y por supuesto de la audiencia en general, para quienes nos acompañan en televisión y en redes sociales, que es increíble. Hoy, ¿te imaginas qué significa que la mayoría de la deuda hoy privada es para gastos, vamos a decir, de funcionamiento del hogar y no para la inversión que hacen las empresas? Pues es lamentable, no he visto esas cifras, pero sí, lo ideal es que sea para que la persona utilice la deuda principalmente para inversión, para hacer crecer sus ahorros, para hacer crecer su capital acumulado, y solamente con más capital acumulado es que logra uno incrementar la productividad del país y que crezca la economía y el nivel de vida de las personas. Ahora, quería comentar lo siguiente, porque el gobierno que tenemos en Guatemala ahora, hablando del de Guatemala, desde el principio dijeron que eran keynesianos. ¿Qué significa eso? Deriva de la palabra de John Maynard Keynes. Mientras Adam Smith, que estaba hablando de los 250 años del libro de la riqueza de las naciones, que ayer se cumplió 250 años, el aniversario de la publicación, de la primera publicación, mientras Adam Smith en ese libro hablaba de la prudencia, de la frugalidad y que el gobierno no debería de endeudarse y debería de endeudarse lo mínimo como para alguna infraestructura o algo, el keynesianismo vino a romper con eso y dijo, no importa ya el ahorro. Hasta que vino John Maynard Keynes, todo el mundo trataba de mantener hasta cierto nivel los ingresos igual que los egresos en los gobiernos. Entonces vino John Maynard Keynes después de la crisis y dijo, no gasten, eso va a generar actividad económica. Y el gobierno que tenemos es keynesiano. Yo creo que John Maynard Keynes ya no sería keynesiano, como le dijo a sus keynesianos. Después de verlos a ustedes, yo ya no soy keynesiano. Se los dijo. Pero bueno, tenemos nuestro gobierno, el mismo presidente antes de ser electo dijo, ¿usted qué economía sigue? ¿Qué economía sigue? Yo creo en el keynesianismo. Y el keynesianismo es de gastar más. Si no hay suficientes ingresos, pues se busca deuda, y si no hay suficiente deuda, pues se genera la inflación. En Guatemala tenemos un candado a lo que es la emisión monetaria,
para darle préstamos al gobierno, pero no tenemos techo a la deuda. Y yo siento que si algún diputado me está escuchando, sería una iniciativa genial que se le ponga un techo a la deuda, ¿verdad? Esa es la siguiente batalla, porque el techo que tiene el Banco de Guatemala de no prestarle al gobierno, pues ha traído muchos beneficios para Guatemala, y este otro pues también lo traería, así que pienso que esa es la siguiente batalla. Y eso, que ese es un techo que, como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa, porque lamentablemente encontraron una salida durante el tiempo de la pandemia. Encontraron la trampa en la ley para poder tener esa impresión de dinero sin respaldo, porque es que hay que entender que no todos los precios de las cosas suben y bajan dependiendo del mercado. Correcto. Oferta y demanda. Pero no toda subida de un precio es consecuencia de ese proceso de intercambio libre dentro del mercado, sino que una buena parte es por la intervención de los gobernantes, por lo que se conoce como la emisión monetaria, que por cierto, pues en Guatemala de alguna manera sí existen candados, pero han encontrado, vamos a decir, partes sueltas para poder seguir teniendo metas, y la misma Junta Monetaria, que me parece tan absurdo. Esto en Guatemala y en todos lados, año con año se fijan una meta de inflación. ¿Qué pensás de eso? O sea, mire, todo lo que le cuesta ganar su dinero, pero fíjese que nuestra meta es de inflación, lo que significa que a usted le cuesta ganarlo, pero pues nosotros le vamos a quitar un poco de poder adquisitivo a lo que tanto le cuesta ganar. Es que me ha parecido tan absurdo el que algo que es malo, que es negativo para la sociedad en general y en el largo plazo, sea vista como una meta buena, entre comillas, de los gobiernos. ¿Por qué, Ramón? Traemos un rezago de economistas que en algún momento consideraban que la inflación, cierto grado de inflación, era bueno para la economía. Samuelson en sus primeras ediciones, en sus primeros libros, decían cierto porcentaje de inflación es bueno para la economía. En sus últimos libros ya no mencionaba eso. Entonces, no se retractó, pero por lo menos ya no lo dijo. Entonces, algunos se quedaron con esa idea. Y yo creo que en la mentalidad de muchos economistas de hoy en día, y sobre todo técnicos, pues creen que cierto grado de inflación va a ser importante para motivar y producir riqueza. Sin embargo, dado que existen bancos centrales, fíjense lo que digo, si no existieran estos bancos centrales del gobierno, porque son prácticamente el gobierno, no habría el problema. Pero dado que existen, una de las formas de ejercer política monetaria es con metas de inflación. Y eso permite ajustar las compras y ventas que van a haber de dólares, de quetzales, la emisión monetaria, que va a ir de acuerdo a esa meta. Si es más baja, pues va a haber menos emisión monetaria, sin respaldo, podríamos decirla, y eso es lo que le hemos estado preguntando a la gente del Banco de Guatemala, que por qué no bajan la meta, y dado que es la que están utilizando, y que la bajen, yo diría a 0%, pero que la bajen a 1% por lo menos, porque tienen que poner entre 4 y 5% todos los años. Es como decir, te voy a quitar el 4 o el 5% del valor adquisitivo de tu dinero, o sea, del poder adquisitivo, del valor de tu dinero. Entonces, si tú tienes ahorrado eso y tienes inflación de 4%, estás perdiendo 4%. Tal vez te pagaron de interés 4%, entonces se quedó igual, perdiste un año igual. Bueno, en la mayoría de los casos te pagaron, qué bueno es ahorrar, que yo estoy a favor del ahorro, pero no cuando resulta que ese ahorro me va a representar en una pérdida. Estás perdiendo poder adquisitivo. Porque ¿qué sentido tiene? Puedes comprar menos ahora sí, que el año pasado. ¿Qué sentido tiene que yo ahorro
100 quetzales. Y al fin de un año voy a tener 102 quetzales. Pero el Banco 4. de Guatemala, con la inflación, me quitó 5. Sí. Entonces, yo ahorré porque yo escuché a Ramón Parellada en Libertópolis al mediodía hablando del libro de Adam Smith y que es importante el ahorro para que haya capital para invertir y transformar recursos en riqueza. Entonces yo voy a invertir, pero yo invierto 100. Al final del año voy a tener 102, entre comillas, pero el Banco Guatemala me quitó 5 no con te lo la quita inflación. Tan obviamente. Pero, ese es el problema. Y tú preguntabas al inicio que si, ¿por qué no es tan obvio? Preguntabas al inicio por qué la gente no se da cuenta. Porque no es tan obvio. Porque se socializa todo, se distribuye todo. El punto, Ramón, solo para terminar, para que quede claro, el punto es que en lugar de 100, y además porque yo fui precavida y lo ahorré, ahora tengo 97. Y otra forma de decirlo, Marta Yolanda, tal vez para que lo entienda la gente. Yo tengo 102 ahora, que es lo que tú decías. Me dan un 2%, tengo 102, parece que tengo más. Pero voy a comprar el equivalente a 97. Ya ni siquiera voy a poder comprar lo que compraba con 100. Ahora voy a comprar el equivalente como que tuviera 97. ¿Por qué? Porque los precios van variando, van aumentando de valor. Eso sí, no aumentan todos al mismo tiempo, ni pareja, ni en forma pareja. Unos primero, otros después, otros más, otros menos. Es un promedio. Los promedios siempre llevan a confusiones, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa. Tú crees que tienes más, tienes los 102, pero te alcanza para comprar 97, te alcanza para menos. Esa es la inflación. Por eso Milton Friedman decía que la inflación es el impuesto más injusto que hay. No es obvio, no te das cuenta. Y ni siquiera pasa por el Congreso. Es que yo pienso que si realmente en el caso de nosotros, nuestra máxima corte, la Corte Celestial, aunque dice Dina Ochoa, magistrada reelecta por tercera ocasión, o sea que va a cumplir su tercer periodo en la Corte de Constitucionalidad, que es falso que sea en la Corte Celestial. La realidad es que sí lo son. Si un abogado pilas, que sé que los hay en Guatemala, abogados con principios, con valores, con conocimiento del derecho, más allá del positivismo jurídico, presentaran una acción, es que hasta se podría prohibir la inflación en Guatemala y en la mayor parte del mundo, en aquellos lugares donde hay una norma clara que dice que impuestos solo los puede aprobar el Congreso. Pero como no les conviene, porque ahí tenemos el IUS y los arbitrios. Te voy a recomendar que invites, seguramente ya lo hiciste, pero vuélvelo a hacer, a Ricardo Rojas, que publicó un libro que se llama La inflación como delito. Más aún, hemos tenido, genial. Tuvimos una libercátedra sobre ese libro. Pues podría volver, porque son temas que la gente, que hay que repetirlos, porque se nos olvidan las cosas, mucha gente no le pone suficiente atención y son cosas muy importantes que yo creo que hay que repetir para que la gente vaya entendiendo de una forma, de otra, con ejemplos, qué sé yo. Así como lo hacemos con distintas personas que ustedes entrevistan, yo creo que vale la pena, para que lo entienda muy bien la gente. Y recuerdo que en Nueva Zelanda, Ruth Richardson, cuando fue ministra de Finanzas, puso que si había inflación había que despedir al ministro de Finanzas. O sea, ni siquiera el del Banco de Guatemala. El que de una vez había que despedirlo si había inflación. Y si había déficit también. Sí, lástima que... Pero eso solo fue durante su mandato, sí. Y luego, después cambian políticamente y vienen personas con otras ideas, así como ahora nuestro gobierno es keynesiano. Ven ustedes la cantidad de presupuestos, no importa el déficit. No importa el déficit, nos endeudamos. No pueden utilizar la maquinita como ellos quisieran, pero nos endeudamos. Y todos felices, ¿por qué? Porque a todos les toca una parte. A los codedes, a los cocodes, a los
del interior les han dado bastante de ese presupuesto. Mientras más grande el presupuesto, más reciben. La Universidad de San Carlos también recibe parte del presupuesto. Si el presupuesto es más grande, reciben más. Hasta el deporte. El deporte. Entonces, ¿quién va a estar en contra si todos son intereses que convergen ahí? ¿Dónde están los principios? Debería estar en contra quien paga. El problema es que los que pagamos estamos dispersos porque estamos trabajando, estamos invirtiendo, estamos corriendo riesgos, estamos trabajando y trabajando de verdad, siendo parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Y los votantes deberían de estar en contra y decirle a sus representantes, diputados, que están en contra, pero no lo ven. Los que toman la decisión son los que ellos eligieron, y estos que eligieron viven de nuestros impuestos. A la gente le gusta falsear la realidad. Pero bueno, vamos a irnos a una breve pausa, Ramón, para que cumplamos con nuestros amigos patrocinadores, porque gracias a ellos es que Libertópolis está al aire. Y le traemos otro gelato. No, otro no. Ya me comí el que me trajeron, que todavía no había que comer. Yo pensé que me estabas diciendo, ya me lo acabé, quiero otro. Está buenísimo este de café, nunca lo había probado, está exquisito. Qué bueno. Pues yo pensé que otro querías, dije, pues bueno, traigámosle otro a Ramón, que sigue celebrando. Pero con uno está suficiente, gracias. Este mensaje te va a gustar, de Rodrigo Lacayo. Dice: qué joven se ve Ramón. Saludos, Rodrigo. Gracias. Celebrando la vida. Así es, Ramón. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y recuerden que es importantísimo que ustedes también se unan a la batalla de las ideas, y lo pueden hacer de una forma facilísima. ¿Cómo? Uniéndose a la comunidad de Libertópolis, siguiéndonos en cualquiera de las redes en las cuales tenemos presencia, mejor si es en todas, dándole me gusta a nuestros programas y compartiéndolos. Ya regresamos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Ramón Parellada, columnista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES, y hemos hablado un poco acerca de la deuda en el segmento anterior, y en este segmento queríamos hablar también de cómo salen, o de dónde salen las necesidades para que el gobierno diga que tiene que prestar dinero porque no le alcanza. Y pues hay de todo lo que se le pueda imaginar. Hay un montón de gente que se beneficia de los fondos de los tributarios, y por eso es que hay tantos grupos de interés, valga la redundancia, interesados en que el gobierno se endeude, porque mientras más dinero tenga el gobierno, más va a tener para ellos. Y mencionaste un caso así de pasada, hace un rato que estábamos hablando de la deuda específicamente, Ramón, acerca de esta iniciativa que tienen en el Congreso de la Ley del Cine, en donde básicamente lo que quieren es precisamente que hayan fondos de los tributarios para subsidiar las películas, y así como hace, pues hay otro montón, pero este es uno de los más recientes, porque ahorita precisamente están en el Congreso discutiendo, ahorita digo en estos días están discutiendo en el Congreso esta ley del cine. Sí, es una ley que no ha funcionado en otros países, puesto que la mayor parte de películas o producciones que han salido subsidiadas o donde han dado dinero para el cine han fracasado. Y se invierten una cantidad de fondos de los tributarios, y al final los ingresos de la taquilla son tan bajos porque no interesa a la gente ver películas que consideran mal hechas. En cambio, Hollywood, por ejemplo, que tal vez ha tenido algún incentivo en algún descuento de algún impuesto o algo, pero más allá de eso no ha tenido mayor cosa, ha sacado películas a riesgo de los productores, y los que van a producir la película tienen que ir a vender a inversionistas, a personas que crean en su proyecto, la película antes de que se haga. Y si esa película funciona, ganan bastante.
Pero si la película no funciona, pierden su capital, como cualquier empresa. Ese es el verdadero cine bueno. Las que sobreviven son las que han sido exitosas, que enriquecen al público, porque el público va a ver algo, está dispuesto a pagar lo que sea por ver una película. El inversionista recupera su capital, tienen ganancias y todo el mundo ha recibido su pago. Entonces, lo que es exitoso es lo que es a riesgo, tomar el riesgo, no la intervención. El gobierno aquí está cediendo a un mercantilismo, a una política mercantilista de un grupo de presión, en este caso un grupito de los de cine, que no son todos, porque yo escribí un artículo sobre esto en Prensa Libre hace una semana, y hace 2 semanas, y resultó que recibí muchos comentarios muy positivos de gente que son productores, cineastas, que no quisieran que haya un instituto, no quieren que haya una ley. De hecho, a alguien brillante se le ocurrió que había que cobrarle a los turistas que vengan a Guatemala para financiar el Instituto Guatemalteco de Cine. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? No puede ser. Cualquier impuesto que venga a la aviación tiene que ser para mejorar el aeropuerto y la infraestructura del aeropuerto. Y ya hay suficiente impuesto porque para eso, están dedicados a eso. Mira, hay otros grupos de interés, solo por mencionarlo rápidamente, que son parte del mercantilismo. Y recordando a Adam Smith otra vez, La riqueza de las naciones, él se oponía al mercantilismo, se oponía al intervencionismo. Él creía en que las personas debían luchar por interés propio, arriesgar su capital y buscar su interés. Y al buscar su propio interés, ellos van a enriquecerse y van a enriquecer a los demás. Y esto es lo que se pretende. ¿Cuál es la función del gobierno? Garantizar la vida, la propiedad y la libertad, mantener el orden, luchar contra aquellos que no quieren respetar esto. Esa es toda la función del gobierno. En ese sentido, Adam Smith estaba de acuerdo con ese papel del gobierno. Pero ese es un papel de garantizar las cosas básicas para que puedan respetarse los contratos y que funcionen. Un ejemplo adicional es, resulta que hay un timbre del periodista, me parece. Timbre de prensa, se llama. Timbre de prensa. Y resulta que hay que, para apoyar a los periodistas que tienen una asociación, se inventaron un timbre de prensa que se paga por cada anuncio que se publica, cada cosa impresa que se publique que lleva una marca que ellos consideran publicidad. Todo esto paga ese timbre para mantener a unos periodistas. ¿A cuenta de qué? ¿Qué relación hay entre eso? No hay relación. Ese es un grupo de interés que está viviendo a costa de los demás. No se vale. Definitivamente yo creo que estos son los privilegios que hay que eliminar. Hoy en día, aunque no lo dicen claramente, están forzando a que usemos etanol en la gasolina obligadamente. Y no sé quién está atrás, pero es una política que suena totalmente mercantilista, que va a favorecer a un grupo de interés, productores de etanol, y yo creo que es un error, porque no está demostrado que eso sea mejor que lo que tenemos. Y aunque fuera mejor, ¿por qué no lo dejamos en manos del mercado, que invierta a riesgo su capital, los que creen que eso va a ser mejor? A ver qué pasa. Pero los argumentos que están dando son todos falaces, no son ciertos del todo y hay muchas dudas, no es algo comprobado 100% y por lo tanto hay demasiadas dudas entre que esto va a funcionar o no y lo ponen obligatorio. Entonces yo lo que veo es, atrás hay muchos intereses y no me extrañaría que haya corrido dinero atrás y todo eso. No me extrañaría, no lo puedo afirmar, pero no me extrañaría.
Sí, y yendo por partes, lo que mencionabas del timbre de prensas, es una institución que se llama Instituto de Previsión Social del Periodista, así se llama, fue fundado en los 90s y lograron sacar una ley, o sea, y que ese es precisamente el verdadero concepto de privilegio, ¿verdad? O sea, una ley privada, o sea, lograron que en el Congreso se aprobara una ley que los beneficia a ellos a expensas de todos los demás, y entonces se cobra este timbre de prensa que es el 5% el 0.5% sobre todas las ventas de publicidad en cualquier medio de comunicación, hasta en cosas impresas. O sea, si ustedes ven una bolsa por ahí de plástico que tiene una marca X, pues esa pagó la fabricación o la venta de esa bolsa de plástico con la marca, pues pagó el timbre de prensa y va a este grupo que supuestamente es para beneficiar así a los periodistas retirados así en su vejez, pero al final, como la mayoría de este tipo de organizaciones, y que garantizamos aquí que va a suceder lo mismo con este Instituto del Cine y las otras instituciones alrededor que quiere formar esta ley, al final es un grupito el que lo maneja y es el que principalmente se beneficia de esos fondos, ¿no? Y eso, repito, va a pasar también con el Instituto del Cine. Y regresando también al tema del cine, al final lo mejor es precisamente que sea el mercado, y con el mercado al final realmente a lo que nos estamos refiriendo es a las decisiones de las personas. Lo que pasa es que ya agregados así en decenas, centenas, en miles o en millones de personas, pues se le dice mercado, pero realmente son las decisiones individuales de un montón de personas. Y tal vez ahorita lo que sea una de las cosas que es más entendible para la gente, ahora que se ha vuelto tan popular que la gente vea series de televisión y películas así en las plataformas estas de streaming, ahí sí son así muy orientados al mercado estas plataformas, en el sentido de que sacan una película o sacan una serie y dependiendo de qué tanta cantidad de gente lo vea, dicen, bueno, entonces vamos a la segunda temporada. Pero si a la segunda temporada ya lo ve menos gente, pues simplemente la cancelan y aunque haya un montón de fanáticos y que nos quedamos a veces, ¿y cuál hubiera sido el final? Porque ya no hay final, porque supuestamente iban a hacer una tercera temporada, pero como no dieron los números, o sea, no había suficiente público viendo esa segunda temporada, cancelaron la tercera temporada y ya nunca se enteró uno del final porque se quedó así en el aire, ¿no? Y ahí es donde se ve al final que es el que es exitoso es el que logra tener más gente que mire sus producciones. Y es que el mercado así es despiadado en ese sentido. El mercado, si tú tienes pérdidas, no puedes continuar tus operaciones. Tienes que buscar cómo sostener con utilidades la operación de algo, de un proyecto, porque si no, quiebras. Y cuando quiebras, lo único que estás haciendo es que los recursos que tenías se van a ir a otros lugares donde funcionen mejor. Todo el capital remanente va a ir a otro lado, pero si sigues trabajando y trabajando y trabajando, vas a poder estar sin flujo de caja, ya no vas a poder hacer nada. Entonces, es importante que hayan utilidades. Las utilidades son benditas, son una maravilla, una bendición para que siga creciendo la empresa, que siga generando riqueza, y sin esas utilidades no funciona. ¿Y qué es lo que está pasando con el gobierno? El gobierno, al financiar a un grupo de películas como lo hizo en Francia, en España, en Argentina, que después, por decir algo, hay un ejemplo de una película en España que le invirtieron $300,000 y apenas recaudó $20,000. ¿Cómo va a ser eso? Eso es una quiebra absoluta. Eso hubiera sido pérdida de los inversionistas y de los capitalistas, de los accionistas. Pero no, lo que hicieron fue socializar esa pérdida, porque eso lo pagan todos los tributarios de nuevo. Entonces no se vale que el gobierno esté haciendo estas cosas. Cuando tiene tanto que hacer con el tema de justicia, seguridad, defensa de la propiedad privada, la vida y la libertad, se ponen a dedicar
los recursos a cosas que no son importantes. A ver, son importantes si lo haces en lo privado y si la gente lo quiere ver, pero no son importantes que el gobierno se tenga que meter en eso porque no es su función. Tiene que garantizar que la seguridad baje, la inseguridad. No puede ser que estemos, por ejemplo, con el problema de inseguridad, que todavía seguimos con estados de excepción porque no terminamos de arreglar eso. ¿Por qué no lo podemos arreglar cuando estamos con situaciones normales? ¿Por qué tenemos que pedir un estado de excepción? Y los estados de excepción se prestan a un montón de corrupción. O sea, hay un montón de temas que van ligados todos, ¿verdad? Entonces, si volvemos a la función original del gobierno y que no esté haciendo tanta intervención en todo, vamos a lograr que este país salga adelante y crezca más rápido. Estamos creciendo a una tasa mediocre de 4%, el año pasado 4.1%, pero en promedio hemos estado creciendo el 3.5% en los últimos 20, 30 años, lo cual es mediocre para un país pobre. Deberíamos de estar creciendo a tasas de 2 dígitos. Y tenemos demasiadas regulaciones y demasiadas cosas que hace que se atrasen la construcción de un edificio, la formación de una empresa, el establecimiento de una empresa, licencias ambientales, licencias de construcción, licencias de aquí, licencias de allá, permiso de esto, permiso del otro. ¿Por qué no nos quedamos sin permisos? ¿Por qué no empezamos a trabajar? Y durante el camino, si hay algo que está mal, lo arreglamos. Pero en un país pobre, que estemos impidiendo es la inversión de capital aceleradamente, es triste. Y esa es la función principal del gobierno. En un país pobre que no podamos controlar, chiquito como Guatemala, que no podamos controlar lo que son los homicidios por cada 100,000 habitantes, es triste. Es una vergüenza verdaderamente. Entonces, yo siento que el gobierno que tenemos, y los anteriores, o sea, no me refiero solo a pero este peor. Entonces, el gobierno, lo que pasa es abarca mucho, quiere hacer tantas cosas que no hace nada. Tiene que dejar de hacer un montón de cosas, cerrar ministerios y concentrarse en seguridad y justicia. Para mí ese es el punto. Adam Smith no era 100% laissez-faire, pero era una persona, un economista clásico que sí creía en que el gobierno tenía un rol con la seguridad, la justicia, la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. O sea, ese era el rol del gobierno. Pero no mencionaba nada más, y alguna que otra cosita por ahí, alguna infraestructura, pero alguna otra cosita. Pero lo que sí se oponía a él completamente es al intervencionismo del gobierno en la vida privada de los individuos. El Keynes no, el Keynes decía, no, el gobierno puede hacer todo. Había una broma que decían en la época de la Gran Depresión, de que Keynes le preguntaban o decían, bueno, vamos a hacer un hoyo, un pozo, y resultaba que el pozo era seco. No importa, eso generó actividad económica. Bueno, y entonces ahora tapemos el hoyo. ¿Pero para qué lo vamos a tapar? Es desperdicio de recursos. Sí, pero va a generar actividad económica. Y al final el PIB, el Producto Interno Bruto, crecía. ¿Pero qué tenías? Un pozo que abriste y cerraste. ¿Y esa qué riqueza es? Eso no es riqueza real. Riqueza real es una autopista bien hecha, donde pasan los carros sin que se le rompan las llantas, que estén bien marcadas las líneas y de las orillas del centro, que no vayan a haber accidentes por errores, que tenga su hombro para que cualquier problema se pueda parquear los carros. Eso es acumulación de capital. Y por eso cuando tú viajas de Guatemala a Estados Unidos, tú ves esos aeropuertos inmensos y esas autopistas tan enormes y toda esa acumulación de capital. Y, caramba, esto sí, porque llevan muchos años acumulando el capital y cada año van teniendo más utilidades, se aplaude y van teniendo más inversiones y van creciendo y van invirtiendo más en un montón de cosas. Todos. Entonces, eso es generación de riqueza. Ahora, no lo voy a poner de ejemplo a Estados Unidos porque también tienen un montón de gastos que no deberían de tener y tienen un montón de impuestos. Pero, en fin, es parte de lo que tenemos que explicar a la gente. No recordemos a Adam Smith, por eso me encanta a mí mucho Adam Smith. Estamos celebrando los 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, pero antes sacó un librito que me encanta, me fascina, se llama La teoría de los sentimientos morales, y en él uno se identifica con lo que hay hoy en día. Es un libro atemporal, diría yo, porque hay muchas cosas que es cómo actúa el ser humano en muchos temas,
empatía, hay tantos temas que uno podría tocar sobre la vida diaria de las personas, cómo son, las describe, y tú dices, caramba, eso era antes, hace 250 años, 270, y lo mismo está pasando ahorita en muchas cosas, pequeñas variaciones, ¿verdad? Pero, y lo mismo en la riqueza de las naciones. Lo que cambia al final es la tecnología, perdón. Cambia tecnología y la economía ha ido evolucionando también, pero Adam Smith con lo que él hablaba del interés propio, alcanzar el interés propio y lo que es la división del trabajo, se ganó el cielo, porque el tipo explicó muy claramente que no es cuestión de ser bueno para poder poner un negocio, de ser una buena gente. Es cuestión de buscar tu propio interés. Buscando tu propio interés le haces más beneficio a la gente que siendo un buenón repartiendo lo poco que tienes, porque ahí estás generando riqueza, sosteniendo esa generación de riqueza para ti, para tu familia y para tus clientes, que son a los que te debes, ¿verdad? Y hablaba de la división del trabajo, donde en una fábrica de alfiler, si tú haces el alfiler tú solito, y haces todas las etapas, vas a producir, por decir algo, 100 alfileres. Pero si pones a una persona solo a cortar el alambre, otra persona a hacerle la cabecita y otra a hacerle la punta, resulta que en vez de 100 alfileres, haces 50,000 alfileres en la misma hora o en el mismo día. Con tres, el incremento de productividad debido a la división del trabajo fue algo que él lo puso tan obvio, diciendo que también es importante la división del trabajo. Que, por cierto, Adam Smith es interesante que ponía en duda o no estaba seguro de si el gobierno debía involucrarse en la construcción de la infraestructura. Ese es uno de los temas pendientes que él deja, porque por lo menos yo recuerdo que cuando yo estuve en discusiones en un club de lectura donde leímos La riqueza de las naciones, eso fue uno de los temas que más llama la atención, pero de lo único que él estaba seguro. Y lo explica por qué, y lo explica en los dos libros que mencionaste, es el tema de por qué la vida, la libertad y la propiedad, lo voy a resumir. Y ya que hablabas de que precisamente él dice eso, que es el interés propio, el interés del carnicero, el interés del panadero, el que nos permite, no es el altruismo que va a venir después, pues porque ese es un concepto de Augusto Comte, sino es esa búsqueda del interés propio, como bien lo llama Ayn Rand, el egoísmo, la virtud del egoísmo, que ahí tengo un profesor que dice que la virtud del egoísmo es la razón. Yo pienso que sí, la razón es importante, pero se habla específicamente en Rand de que el egoísta, el que busca su bien propio, que no implica pasar por encima de los derechos de los otros, claro. Es el que mueve el mundo y hace que la sociedad humana progrese. Y precisamente ya que la mencioné a Rand, ella explica muy bien, porque me dicen que hay algunos de los miembros de nuestra audiencia, no sé si de la comunidad de Libertópolis, que quieren saber que por qué vida, libertad y propiedad y por qué es la naturaleza del gobierno. Y quiero decirlo tal cual, que para eso implica el conocimiento de lógica, que tristemente es una disciplina olvidada en estos tiempos, que quienes hemos estudiado lógica lo hemos estudiado porque hemos querido estudiar lógica, porque para entenderlo hay que entender de lógica. Ella escribe un ensayo que me parece fabuloso, que se llama precisamente La naturaleza del gobierno, y donde con todo el detalle que no tenemos nosotros hoy el tiempo de tratar en Libertópolis, ella explica por qué la naturaleza del gobierno, lo único que justifica la existencia de un gobierno es precisamente eso, velar porque no hayan violaciones a los derechos individuales. Y lo que ella interesantemente plantea es buscar una opción que permita financiar a estos gobiernos. Y es interesante porque ella plantea varias opciones que no son violatorias
de los derechos individuales o de la obligación que hay detrás de un impuesto, ¿no? Sí, Ayn Rand es fantástica. Pero al final, y ya que estamos hablando sobre el Estado o el gobierno, hay un libro que viene muy al caso y que lo lleva uno de la mano, que es el de Robert Nozick. Es Estado... Anarchy, State and Utopia. Sí. Anarquía, Estado y Utopía, ¿verdad? Ese libro es fantástico. Ese también es un buen libro. Me encanta porque en el que él trata primero de explicar cómo sería un gobierno con Estado y llega a una conclusión que dice, caramba, realmente llego a una conclusión que primero, que el único rol que debería tener el Estado es la justicia, pero no la conmutativa. No la distributiva, la conmutativa. Es decir, si yo te hago daño a ti, tú me tienes que resarcir. Punto. Que al final eso es la única justicia que hay. Esa es la única justicia. Pero se ha distorsionado. Y él estaba contestando a otro jurista, John Rawls, sobre este tema. Otro, que ese John sí Rawls, era... que creen que es liberal. No es liberal. No, nada que ver. Bueno, es liberal, al estilo gringo. Ok. Bueno, pero y no después, es del liberalismo clásico. Y después en el siguiente capítulo dice, bueno, ¿cómo sería un Estado extramínimo donde solo se defienda la justicia? Y después, ¿cómo sería anarquía? Entonces hace todos esos pensamientos, es genial. Sí, yo creo que podría ser muy, muy bonito a los que le interesen leer ese libro, que lo consigan y lo lean, vale la pena. Ese es un problema hoy, que cada vez hay menos gusto por la lectura y más gusto por ChatGPT. Pero bueno, vamos a ir a una breve pausa, Ramón. Pero solo digo una cosa, ese libro es fácil de leer porque él lo escribió para que lo entendiera su esposa, que él era un filósofo brillante y su esposa una persona normal, que se ha de haber estudiado algo, pero lo escribió en un lenguaje muy sencillo. Recomendación, a lo mejor los miembros del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, que a ellos sí les gusta leer, se animan a que lo discutamos dentro del contexto cuando terminemos, que ahorita estamos discutiendo las meditaciones de Marco Aurelio. Pero como bueno, eso se lee rápido, yo pues espero que en unas pocas semanas a lo mejor lo puedan incluir dentro del listado de los libros que quieran leer, porque es un listado maravilloso, que por cierto hoy nos toca reunión a el Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos junto con Ramón Parellada. Quédense con nosotros y por favor denle me gusta a nuestro programa y compártanlo. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y estamos conversando con nuestro amigo Ramón Parellada. Y en el segmento anterior, que comenzó como una conversación acerca de quiénes son los privilegiados en Guatemala, porque la mayoría de la gente utiliza, bueno, una gran parte de los términos lo utilizan de una forma irresponsable, o voy a decir con falta de conocimiento acerca de lo que realmente significan, porque a personas que podría ser tú, que podría ser yo, que podría ser Jorge, nos acusan de privilegiados, cuando ni tú, ni yo, ni Jorge tenemos una ley privada, que eso es lo que significa privilegio, que nos beneficie a nosotros. El ejemplo que pusiste en el segmento anterior en lo que respecta a esta iniciativa que pretende crear más burocracia, que vamos a tener que pagar nosotros los tributarios, dizque para promover el cine en Guatemala, que eso es una tontería. Hemos visto cómo cineastas exitosos en nuestro país ya compiten en festivales internacionales, ganan premios, etcétera, sin necesidad de ningún privilegio. Para que ahora vengan un grupito a decir, esos son los que no pueden competir, como pues ya también lo hemos comentado, porque resulta que creen que hacen unas maravillas divinas, que es lo mejor del mundo, pero resulta que la gente le dice, mire mucha, eso se me hace como una tortilla con pelos, aquella famosa tortilla con pelos que dice que presentaron como una gran obra de arte que me parece terrible, que
lo hayan promovido como tal, o el que dispuso ir a pegar un banano en el MoMA hasta que se pudriera y esa era su obra de arte, y como lo cambiaban cuando se podría. Y esto es real. Un día uno de los de limpieza tenía hambre y dijo, pues, ¿qué hace ahí un banano podrido? Un banano que se va a podrir. Se comió la obra de arte y le querían cobrar millones porque se había comido un banano. Entonces, esas locuras que algunos creen que son arte, que no lo es lo que luego pienso que sucede aquí. Como nadie o tenés la pereza de ir a buscar el capital, porque eso también puede ser que tengan algunos alguna buena idea, pero tienen la pereza de ir a buscar el capital que les permita llevar a cabo esa idea, hacerla una realidad. Y esos son realmente los que buscan privilegios. Este domingo, un grupo de mujeres que no representan a las mujeres en Guatemala, pidiendo una ley específica, ya ni me recuerdo de qué trataba esa ley específica para las mujeres, de nuevo buscando privilegios, pero no van a ser privilegios para todas las mujeres, van a ser para el grupito que lo está promoviendo, que van a terminar empleadas en esta burocracia que terminamos pagando hombres y mujeres productivos, respetuosos y trabajadores en Guatemala. Entonces, es importante combatir esos privilegios, que por cierto, tú como director del CES, del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, esa es precisamente, ¿no?, la misión del CES, buscar perseguir que algún día vivamos en una sociedad sin privilegios, Ramón. Es correcto, precisamente lo que queremos es una sociedad sin intervencionismo, sin privilegios, que se pueda producir, consumir, intercambiar sin privilegios ni coerción. Por supuesto, creemos que debería haber una defensa a la vida, a la propiedad, a la libertad, que son derechos individuales y que es lo que se debería defender. Cuando habla mucho la gente de democracia, lo que se debe defender son estos derechos individuales, no otros derechos, estos derechos. Independientemente de quién llegue, esto es lo que se debería defender siempre. Pero si alguien no va a defender eso, ese no debería participar, porque esas son condiciones inclaudicables para que una sociedad funcione. Tú puedes producir lo que quieras, pero no puedes pasar sobre el derecho de los demás. El derecho de los demás es que yo te tengo que respetar la vida, te tengo que respetar tu propiedad y tengo que respetar tu libertad. Y cuando hacemos un contrato, tenemos que cumplir con el contrato, y en los contratos se establece qué pasa si no se cumple. Pues vamos a un intermediario o vamos a un arbitraje que ya estaba escrito en el contrato y tenemos que cumplir lo que diga el arbitraje. Eso es lo que estamos defendiendo. Y dijiste otro tema ahí muy interesante, la gente buscando el financiamiento, buscando convencer a otras personas para invertir en tu proyecto. Este es el empresario. El empresario no necesariamente tiene dinero, no necesariamente tiene capital. El empresario es esa persona que mira el proyecto de inicio a fin, que mira que hay un potencial grupo de personas que podrían demandar lo que él va a producir y lo arma en su cabeza, lo construye, pero necesita el capital, porque con el capital va a poder llevar a cabo su proyecto, va a poder comprar, si tiene que comprar alguna maquinaria o algún equipo, va a poderlo hacer. Si tiene que pagar a los trabajadores, lo va a poder hacer, incluso antes de que reciba el primer centavo del producto que haya vendido. Y entonces tiene que convencer a personas que quieran invertir a riesgo. Le dices, mira, yo tengo este proyecto y tú inviertes y yo espero que esto vaya a dar un 5, un 10% de rentabilidad o que vaya a dar un 20% de rentabilidad. Yo espero esto. Ahora, si me equivoco, y bueno, lo convenzo, invierten. Si me equivoco, este capitalista sabe que puede perder, pero tiene la expectativa de que va a ganar. Y el empresario también va a ganar porque él está
haciendo todo el proyecto y todo, pues va a poner parte de las acciones o va a cobrar por ello o va a decir mi trabajo vale tanto y hacen las negociaciones con los capitalistas. Y esas es como se forman las empresas. Y estas son empresas de cine, son empresas que producen etanol sin que haya privilegios, son empresas, son periodistas, son empresas que producen azúcar, son empresas que producen tornillos, que producen cualquier cosa, calzado, que producen tortillas. Nosotros comemos tortillas todos los días gracias a que no hay ninguna regulación que impida que se pueda producir las tortillas. Y las encontramos en cualquier lugar a un precio muy competitivo. Sí. Y comemos pan y tortillas, no porque ellos sean buenos y que, ay, pobrecito, tiene hambre, le vamos a dar una tortilla y un pan, no. Porque está ganando el tortillero y está ganando el panadero. Ese es Adam Smith en su mera esencia. Ahorita me acabas de dar un ejemplo buenísimo que pienso que nos permite profundizar en el tema de las cosas que debemos cambiar en Guatemala para que muchos de esos empresarios que hoy viven dentro de la economía mal llamada informal, y digo mal llamada informal porque dentro de este segmento hay mucho empresario formal cuyos contratos son verbales y la palabra de estos empresarios vale todavía dentro de la informalidad. Pero ahorita que lo pusiste el ejemplo, es interesante que por todos lados, literalmente en Guatemala, ves las famosas... los famosos negocios de tortillas los 3 tiempos. Ah, sí. Que por todos lados dice tortillas. Yo creía que era el nombre de una cadena que se llama Los 3 Tiempos. Ya somos 2. Al Casi principio. me ahorcan la primera vez que dije, pero, chica, ¿por qué hay tantas de eso? Y no seas... Qué gran cadena, ¿verdad? No seas, me dijiste, eso significa que tienen venta de tortillas. Desayuno, almuerzo y cena. En los 3 tiempos. Entonces sí, pero lo interesante es que así es como se venden, ¿no? Las tortillas, los 3 tiempos. O sea, y te imaginas toda esta, como decís, toda esta importante producto alimenticio que es la base de las comidas de muchísimos guatemaltecos. La mayoría de estos negocios prosperan o por lo menos se mantienen. Podrían prosperar dentro de una formalidad, pero no la formalidad que tenemos hoy en Guatemala. Ese sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos es el origen del problema, es el motivo por el cual todos estos empresarios de los 3 tiempos no se formalizan para poder prosperar más allá de donde se encuentran hoy, porque van a tener un límite, porque para prosperar vas a necesitar más capital y para que ese capital no termines con los, entre comillas, colombianos o con algún usurero, lo vas a encontrar dentro de la banca formal. Pero si tú estás dentro de la informalidad, la banca formal no te puede otorgar esos créditos productivos que te permitan crecer. Entonces, es importantísimo que entendamos que si queremos crecer en Guatemala, y pienso que ahorita al final del programa podemos regresar a un punto que mencionaste en el primer segmento, Ramón, que es que debemos de crecer con 2 dígitos. Crecer con 2 dígitos significa crecer un mínimo de un 10% para que podamos enfrentar el reto de mejorar nuestra calidad de vida, todos aquellos que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo mental y el esfuerzo físico para llevar a cabo nuestras ideas. Aquellos que somos empresarios, el empresario es el que tiene la idea, no el que tiene el capital. El que tiene el capital es el capitalista, que puede ser tu socio o puede ser un banco. Pero el empresario es el que tiene la idea. Y luego, después de hablar de este tema de la informalidad y la formalidad, terminemos, ¿por qué existe ese
odio de algunos, que creo que son los menos, pero que hacen mucha bulla, entre ellos algunos diputados actuales en el Congreso, ese odio contra los creadores de riqueza y que pretenden hacer creer por medio de falacias que los malos de la historia son los empresarios, que por cierto al final los terminan confundiendo con algo que pues, nosotros vamos a cuestionar, que son los mercantilistas. Pero, a ver, ya planteé los dos temas. Comencemos con la formalidad y la informalidad. Bueno, imagínate, creciendo al 3,5%, nos toma más de 30 años de duplicar nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto. Si logramos crecer al 10%, en 7 años podemos duplicarlo. Entonces, necesitamos crecer al 10% para poder ir más rápido y que genere más riqueza para todos y que mejore el nivel de vida de todos, ¿verdad? Ese es un tema que quería comentar. El otro tema es, bueno, es que tocaste varios temas, entonces déjame ver. Primero, formalidad e informalidad. Formalidad. Bueno, el libro del otro sendero de Enrique Herzi y Hernando de Soto. Que por cierto, paréntesis, nos piden que repitas, yo creo que fue el libro de Nozick. Dice Rodolfo Reyes, buenas tardes, hará el favor el ingeniero para allá de repetir el nombre del último libro al que se refería y sugería leer, muy corto, mencionó. Se llama el autor Robert Nozick. Roberto Nozick. Sí, es el que, no sé si ese fue el que... Porque es que ese no es un Anarquía, libro corto. Estado y Utopía, no es un libro corto. No es un libro corto. Lo que dije es que es fácil de leer. Okay. Es agradable la lectura. Sí, porque es como de este vuelo. Pero es una lectura que no es muy técnica, está bastante cómodo de leerla. Así como la economía explicada a mis hijos por nuestro amigo Martín Krause, ¿verdad? Y tal vez el otro libro que yo recomendaría leer ahorita es el de La riqueza de las naciones, pero hay una versión de una traducción en español hecha por Carlos Rodríguez Brown, que está muy, muy, muy fácil de leer, porque el original de Adam Smith está en un inglés más complicado. Y también recomiendo la teoría del siglo XVIII. Recomiendo también la teoría de los sentimientos morales de él, que es otro buen libro. Un libro también muy agradable, y ese pero sí es breve, ese es más corto que los dos, La riqueza de las naciones. Los dos son grandes. La riqueza de las naciones es más grande que la teoría. Sí, la teoría de los sentimientos, pero también tienen bastantes páginas. No son libros de, sí. de leer un día. No son libros de 50 páginas. No. Y ahora, ¿qué era el otro tema que estaba tocando? La informalidad y la formalidad. Estaba hablando del libro del otro sendero de Enrique Herzi y Hernando de Soto, donde ellos hablan las razones por las un libro que me pareció genial, las razones por las cuales hay informalidad. Y ellos mencionaban dos razones. Uno era el exceso de regulaciones y trámites y burocracia y todo eso, y la otra es la cantidad de impuestos muy altos, ¿verdad? Entonces, y en Guatemala resulta que tenemos el 70% de la población económicamente activa, o sea, de las personas que trabajan en la informalidad. No casi la mayoría de las empresas grandes, todas están formales porque esas sí no hay de otra. Porque esas sí las revisan bien y todo, pero en la agricultura casi todo es informal. Es muy difícil que la gente sea formal, no solamente por esas regulaciones, entre las regulaciones están las laborales también, y esas regulaciones laborales impiden que mucha gente contrate formalmente a sus trabajadores, porque si no, cierran el negocio, ¿verdad? Y yo recuerdo en algún momento dado, para mí lo ideal es que no haya un salario mínimo legal. Para mí el salario mínimo legal está por encima del salario del mercado y por lo tanto causa desempleo y hace quebrar las empresas marginales, etcétera, etcétera. Y en lugar de salario mínimo que no se hubiera. Termina convirtiendo en salario máximo. Y la mejor prueba es que hay más del 70% de los trabajadores en Guatemala están en la economía informal, básicamente. Es correcto lo que decía al inicio, que es, y principalmente en el interior del país, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es precisamente eliminar esas trabas y eliminar también, por ejemplo, la indemnización en Guatemala es ad infinitum y crece sobre los últimos 6 meses y eso genera una incertidumbre en las empresas. ¿Qué vas a poder? Si tú haces un aumento del 10% como se hizo este año
y tenías un trabajador de 40 años, después de 6 meses ese trabajador va a tener un aumento de los 40 años de la indemnización, de la provisión que tú tienes que guardar. Hay un montón de problemas con la legislación laboral de Guatemala debido a las famosas conquistas laborales que no son conquistas, sino son privilegios, ¿verdad? Entonces, al final, los trabajadores muchos no lo pueden entender así a primera vista, pero eso va en contra de ellos porque cada vez el salario que reciben en efectivo es menor porque hay que guardar mucho, hay que provisionar mucho para los despidos, para otras cosas, ¿verdad? Entonces la gente prefiere tenerlo en lo informal. Cuando se le habló al gobierno en la época del ministro Sergio de la Torre sobre salarios diferenciados, eso no es iniciativa mía, sino de ellos. Yo siempre dije que había que eliminar el salario mínimo legal. Ya iba a pasar y los sindicatos son los que se opusieron. Pero si hubiera logrado una mayor formalidad en el interior, porque en muchos lugares era reconocer cuál era el salario de mercado. Eso era lo que funcionaba. Y entonces hubieran podido estar con un seguro social mayor, ya sea. Y ese es otro tema que tú dijiste al inicio, ¿por qué obligarnos a tener el seguro social estatal cuando lo privado es mucho mejor, ¿verdad? 1000 cosas de esas. Entonces yo creo que la formalidad se gana dejando a las personas hacer libremente lo que quieren hacer, siempre y cuando no dañen derechos de los demás. Y para eso es que necesitamos un sistema de justicia justo, correcto, con justicia pronta y eficaz, que haga respetar los contratos. Hay un contrato entre un trabajador y un patrono y hay que respetarlo, ¿verdad? Yo te ofrezco pagarte tanto y tú ofreces trabajarme tanto, ¿verdad? Y si alguien rompe el contrato, pues ahí está lo que es el sistema de justicia para garantizar que eso se cumpla. Y yo te voy a vender tal producto y tú me lo compras a tal precio. Te lo voy a entregar tal mes, todos los meses, tal fecha. Pero si rompo el contrato, ahí hay consecuencias y el sistema de justicia te tiene que obligar al que rompió el contrato a que lo cumplas o que pagues el castigo o la pena, una penalidad, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hacen que funcione muy bien la economía, pero tiene que ser rápida, tiene que ser pronta. No puede ser que tardemos 5 años en que un juicio se lleve a cabo o más. Y aquí mínimo ya va por 10 años llegando al promedio. Luego no puede ser tampoco que veamos tantas fincas invadidas, tanta propiedad privada invadida por todos lados, que la gente tenga que poner una cantidad de seguridad en sus fincas para que no entre gente a robarles o que no entre gente a invadirles. En fin, hay demasiadas... En ese punto tienen razón y yo coincido con ellos, que es absurdo que nos estén cobrando impuestos para tener seguridad, entre comillas, y que realmente para tener seguridad tengamos que contratar seguridad privada. Y así es, si no la contratas, nadie te va a cuidar. Sí. Es triste. Y esto lo podemos extrapolar. Y es injusto que paguemos impuestos para educación y paguemos en un colegio privado y que tengamos que pagar educación pública. Y es injusto que tengamos nuestro seguro privado de salud y que tengamos que pagar salud pública. Hay un montón de injusticias en todo esto, pero estas son más difíciles de entender y habría que tener otro programa para estos temas porque la gente le choca que con muchas personas en el abanico de cosas que puede hacer el gobierno incluyen salud y educación como obligado. Dice, ¿cómo va a ser que no? Eres inhumano, eres una persona malvada, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Verdad? Es un tema para eso. Son los que obligan a unos a pagar por otros. Exacto. Y al final estos otros igual no tienen ni salud ni educación. Y la cantidad de corrupción que ha habido ahí y de favores y de cosas es lo único que fomenta es terrible. La corrupción. Así es. Pero bueno, lo ideal desde nuestro punto de vista es que simple y sencillamente se eliminaran todas las normas que no tienen que ver con que el gobierno cumpla con su naturaleza, que es velar por cada seguridad y justicia, o puesto de una forma más, voy a decir, filosófica, para que el gobierno se responsabilice
de velar porque se respete de forma irrestricta los derechos individuales de todos. Exacto. Eso es a fin de cuentas, pero tal vez una opción, y sí tenés razón, este tema ameritaría un programa completo, pero se podría, basta bueno, pero ¿qué les parece que el ICS compita con los seguros privados y con los colegios privados? Y que no sea obligatorio el que quiera meter. Que no sea obligatorio, que el que quiera registrarse en el ICS, que lo haga. El que no, y diga, basta, bueno, yo como parte de lo que le voy a ofrecer, el paquete que le voy a ofrecer a la persona que quiero que trabaje conmigo, es que le voy a ofrecer, mira, vamos a contratar un seguro, entre comillas, colectivo, privado, para los empleados de la empresa. Y así cualquier emergencia la cobramos. O preferís que te pague un poco más y tú te haces cargo, como debería de ser, de tus gastos médicos, de todo. Ya todo dentro de un contexto de una negociación libre entre dos personas. Eso es realmente lo que debería de prevalecer. Y como en todos los seguros, van a haber seguros de distintos valores, de distintos precios, de distintas coberturas. Eso es obvio. Pero también una persona que no, en un momento dado dice, ay, yo con mi dinero prefiero invertir en un terreno. Eso también es un ahorro y cuando tengo un problema lo vendo o hago algo, lo hipoteco. Les conviene más que depositar en una cuenta de ahorro y perdón que lo diga, pero... Bueno, pero esas son decisiones de cada persona, de momento y lugar, que ellos tomarán sus decisiones, qué es lo que quieren hacer. Pero al final aquí el problema, de nuevo, es la intervención del gobierno, porque nosotros somos fieles creyentes de que el ahorro es necesario para el bienestar de las personas en el largo plazo y para la acumulación del capital que se necesita para la creación de riqueza. Fíjate. Aquí el problema es la intervención del gobierno, las metas de inflación y tantas otras cosas más que se ponen. Fíjate que si se lograra disminuir la tasa de homicidios de 17-1, si se lograra eliminar las extorsiones, si se lograra mejorar este tema de seguridad, que se necesita seguridad y justicia, una combinación de los dos, y que no necesariamente tiene que ser estatal. Mucho de eso se puede hacer privado también, en coordinación. El país, vendrían más inversiones acá. Muchos no vienen porque tienen miedo. Dice, aquí no se respeta la propiedad, aquí no se respeta, los tribunales tardan un montón, el sistema de justicia tarda un montón en resolver un caso. Me van a secuestrar o me van a extorsionar. No, yo no vengo aquí. Se van a Costa Rica, que es un lugar donde el sistema de justicia funciona mejor que el de Guatemala. Por más que Costa Rica tenga otros costos más altos que Guatemala, el sistema de justicia es muy importante para los inversionistas de fuera. Es importante. Y nosotros queremos atraer más inversiones de fuera, para que nuestra gente pues encuentre trabajo y mejore su nivel de vida y que podamos crecer a esa situación, a ese nivel de 2 dígitos que estamos tratando de hacer. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros en un par de minutos es terminar esta agradable conversación. Sí, Ramón, que se iba a quedar hasta la 1:30, se terminó quedando hasta las 2 de la tarde, pero qué maravilla. Estuvo interesante. Además de eso lo hemos aprovechado. Ramón, esos 3 minutos más o menos que nos quedan son tuyos para que comentes algo que consideras importante que no hayamos abordado o que pues hagas un resumen ejecutivo para quienes nos están acompañando de nuestra conversación de hoy. Tal vez voy a decir lo que me gustaría de una Guatemala desregulada. En vez de pedir leyes, pidamos desregulación de leyes. Hay tantas leyes que sirven para extorsionar, para corromper, para atrasar proyectos. Mejor eliminémosla, pasemos una ley del ocaso. Eso ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, y es una ley que elimine todas las leyes si no se refrendan por el Congreso. Y como hay como 73,000 leyes entre leyes y regulaciones, o 80,000 o no sé cuántas hay, yo creo que el Congreso no va a tener tiempo de poder refrendar todas y va a dejar solo las más importantes. Yo creo que eso va a ser muy importante. Otra ley que no debió haber pasado nunca es la ley de competencia. Cuando no entendemos qué es la competencia, simplemente era eliminar cualquier traba en las fronteras.
eliminar las aduanas, punto. Con eso Guatemala se volvería un Hong Kong, el Hong Kong de Centroamérica. Y podrían entrar y salir productos y los guatemaltecos tendrían que competir contra esos productos a nivel internacional. Los precios bajarían y es otra forma de subir el ingreso real de las personas, subir el nivel de vida de las personas. Necesitamos eliminar un montón de burocracia, o sea, hay un montón de ministerios que no deberían existir, empezando por el Ministerio de Desarrollo, que ha servido para clientelismo, populismo y política. Es un ministerio que yo creo que nunca debió haber nacido, entre otros. Y reducir el tamaño del gobierno en vez de hacerlo crecer. Deberíamos de ponerle techo a la deuda también, es otro de los temas que habíamos hablado, y no aceptemos el mercantilismo, no aceptemos que los grupos de presión vengan, nos exijan a los congresistas que pasen una ley para favorecer a un grupito, porque recordemos lo que decía Henry Hazlitt, hay que ver dos cosas cada vez que se apruebe una política. Uno es a quiénes afecta, si afecta a toda la población o solo a un grupito. ¿A quiénes beneficia? ¿Si afecta a toda la población o solo a un grupito? Y si afecta en el corto plazo o en el largo plazo. Si ahorita en el corto plazo uno ve un beneficio, pero en el largo plazo va a haber un desastre, no debe aprobarse. Y entonces hay que buscar, hay que ver todas estas aristas y quién paga por todo esto. Y al final pagamos todos los tributarios. Muchas gracias, Marta Yolanda, Jorge, y a los radioescuchas, gracias por este tiempo. Gracias a ti, Ramón. Solo que hay en un punto en que yo sería más radical. Seguro. Hay que prohibir la deuda. Simple. Ok, de acuerdo. Hay que prohibir la deuda, Sí, pero bueno. Pero como estábamos hablando de un ejemplo que hubo. Sí. Bueno, y al final, para poder llegar a ese ideal que nosotros perseguimos, pues tal vez va a ser más probable que comencemos con eso, con un techo de la deuda, pero con la idea de que hay que eliminarlo. Aunque también tienen razón aquellos que dicen, pero bueno, ahorita se logró esta opción, hagamos de una vez lo correcto, eliminarlo. Porque si no, nos vamos a ir quedando a, basta bueno, vouchers educativos, y ya después la gente se acostumbra a los vouchers educativos y ya se quedan en los vouchers educativos y ya no llegas hasta el final, que es la eliminación de esa violación a los derechos individuales que hacen los gobernantes. Pero, en fin, de nuevo, Ramón, qué gran gusto que nos hayas acompañado y hasta la próxima para todos los temas que nos quedaron en el tintero con bastantes pendientes. Bueno, muchas gracias a ustedes, así que les agradezco.